Siempre Daniela J. Salas, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de asma y la pandemia, qué sucede con los pacientes asmáticos y, como lo veíamos, el temor de ellos y también la población general sobre el COVID-19. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Enrique Blanco, médico internista. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias por tu invitación, un gusto para mí volver a compartir contigo. Doctor, cuando vemos la pandemia, ya por lo menos en nuestro país, ya han pasado 6 meses desde que se dio a conocer el primer caso el 13 de marzo del presente año, pero siguen presentes los casos de COVID-19 en nuestro país, patologías como en este caso el asma, y genera mucha inquietud. ¿Qué pasa con estos pacientes ante el COVID-19? Bueno, mira, con respecto a los pacientes asmáticos, se me ha presentado mucho en la consulta, ¿no? Porque los pacientes, en vista de que ya tienen una patología que tiene el compromiso de la parte respiratoria, el paciente tiene la inquietud, el miedo de acudir a las consultas y cuál es la complicación, que todos estamos predispuestos a poderlo presentar. El paciente asmático, lo que hay que prepararlo de acuerdo a la clasificación de que tenemos el asma, el paciente tiene que tomar la conducta. Él mismo se sabe manejar. Cuando un paciente es diagnosticado, a medida que el paciente va creciendo, el médico tratante lo va a enseñar y le va a clasificar a que hace al día o por semanas. Estos pacientes ya vienen con una secuela a nivel del epitelio endotelial, o sea, de la membrana que cubre la tráquea y los bronquios, y el paciente que no es bien tratado, complicaciones respiratorias sí se pueden confundir. Un adulto puede cruzar, ya que hemos visto, una vez que el virus entra al organismo, ataca fuertemente a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con un paciente asmático que pudiera tener COVID-19? Como te expliqué, que tenemos un daño a nivel de las vías respiratorias, del epitelio que recubre las vías respiratorias, el paciente, la complicación sí puede ser más agresiva. Aquí tenemos que estar más pendientes de la complicación del COVID como tal, no como un inicio, sino cuando ya viene la complicación donde está el compromiso respiratorio. ¿Existe manera de detectar de una manera temprana el COVID en pacientes que tienen problemas como EPOC, como asma o neumonía o otras complicaciones respiratorias? Si el paciente está totalmente asintomático, no tendríamos por qué estar sospechando, aun cuando ya hemos tenido bastantes casos de pacientes que han resultado positivos al COVID y están totalmente asintomáticos. Pero en los pacientes asmáticos o en los pacientes que tienen algún compromiso respiratorio, estos pacientes pueden comenzar a presentar unos síntomas un poco antes que los pacientes que no tienen ninguna patología ya asociada. ¿Ha conocido algún caso directo de algún paciente con asma y COVID? En una sola oportunidad me tocó un solo paciente y ¿Directo de algún paciente con asma y COVID? en una sola oportunidad me tocó un solo paciente y el paciente, pero él sabe manejarlo, él sabe controlar su enfermedad, ¿no? Que entre una de las recomendaciones, dentro de poco se las voy a dar a los pacientes asmáticos, cómo tienen que continuar con su tratamiento. Pero el paciente de verdad no pasó de más de los 7 días, desde las 72 horas del malestar y los 7 días consiguientes hasta los 14 días de la patología, con una recuperación sin estar hospitalizado ni nada. Ahí es donde toma fuerza, por ejemplo, las teorías del fortalecimiento del sistema inmune y además del control de las enfermedades preexistentes. Es correcto, porque una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta con el COVID y las patologías o las comorbilidades que tenemos asociadas es que nos pueden alterar las comorbilidades. No es que las enfermedades te hacen más susceptibles, ¿verdad?, a presentar COVID. No, todos podemos presentar COVID. Pero lo que pasa es que con la sintomatología del COVID, los síntomas del COVID y el efecto del virus, me altera las comorbilidades que tengo. Bien seas hipertenso, obeso, diabético, asmático, todo. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, el doctor Enrique Blanco, médico internista, nos seguirá acompañándolos, invitándolos a que sigan participando en nuestras redes. Estamos activos con ustedes y conectados a través del Instagram Live, a través de la cuenta @DanielaJSalas. También nos pueden mandar un mensaje a la cuenta @salud_gb. También por nuestro especialista lo pueden contactar por @movilab_PZLA. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos conversando con el doctor Enrique Blanco, médico internista, y estamos hablando sobre el asma en este momento de pandemia ante el COVID-19. Seguimos conectados por Instagram Live
a través de la cuenta @DanielaJSalas, también por @salud_gb nos puede escribir. A nuestros especialistas por @movilatvzla. Tenemos a Blanquita_Sola, siempre participa con nosotros, le mandamos un abrazo, siempre fiel allí en la sintonía y nos acompaña siempre. Doctor Enrique, nos dice Daniela, por favor, si un familiar tiene un contacto con una persona con COVID-19 y esta nos visitó, corremos riesgo de que nos contagiemos. ¿En cuánto tiempo se produciría la enfermedad? Tenemos que esperar, cuando estamos en contacto con un paciente, tenemos que esperar los 7 días, ¿okay?, que comienza a aparecer la sintomatología. Una vez que estamos en contacto con el paciente, una de las medidas de seguridad que tenemos que tomar es aislarlo. Tratar de mantenernos aislados en nuestras casas, ¿ok?, esperando a ver cómo se desarrolla o si desarrolla la patología. Si esa persona, por ejemplo, los visitó y tenía el tapaboca, nunca se los quitó, las otras personas también, igual corren riesgo. Sí, porque acuérdate que el porcentaje de seguridad que te da el tapaboca, aun cuando es una de las cuestiones más seguras, y lavarnos las manos, siempre tenemos el riesgo porque no estamos acostumbrados a estar con un tapaboca todos los días, y vas a ver incluso en algún momento en la calle, tú vas a ver que las personas se bajan el tapaboca y se rascan. Claro, porque de repente le ofrecieron, qué sé yo, un vaso de agua, una taza de café y se lo bajaron en algún momento y esas gotículas podrían estar allí. Sí, y en la superficie, aun cuando no se ha determinado el tiempo, pero sí se han puesto más o menos unas horas específicas cómo permanece el virus activo en diferentes tipos de superficies. Entonces la recomendación es que estas personas que estuvieran en contacto por lo menos 7 días estén aislados 7 días por prevención. Por prevención, correcto. Doctor, nos escribe también B. Douglas P. y nos dice lo siguiente: el asma alérgica empeora en temporadas como estas por el cambio de temperatura. ¿Cuál es el tratamiento y recomendación? El tratamiento, en los cambios de temperatura, sobre todo acá en Venezuela, que vivimos con un clima muy cambiante, hace calor, de repente llueve, comenzamos primero típicamente con la rinitis, que es la que va a exacerbar posteriormente la sintomatología asmática. El tratamiento recomendable para el paciente asmático es su tratamiento habitual, bien sea con los inhaladores y el uso de corticosteroides. Vuelvo a hacer la aclaratoria que con el uso de los nebulizadores, que hay que tener mucho cuidado. Muy bien. No pueden parar el tratamiento. El paciente asmático debe continuar su tratamiento. No es susceptible a que vaya a sufrir COVID, pero ya tiene una afectación como consecuencia del asma que desde el tiempo que la venga padeciendo. Es importante que cualquier persona que tenga una enfermedad de base o una comorbilidad, como usted bien lo explica, no interrumpir el tratamiento y siempre estar en constante comunicación con el médico. Es correcto. Porque, por ejemplo, un paciente cardiópata, un paciente con una enfermedad cardiovascular, no es que como es cardiópata le va a dar COVID porque es cardiópata, no. Pero sí, teniendo el coronavirus, la cardiopatía que tiene de base podría empeorarse. Es correcto. He leído algunos estudios que dicen incluso que el COVID-19 se está comportando con muchas enfermedades autoinmunes, que está atacando directamente el organismo y las células buenas. Sí, señor. El sistema inmunológico se está viendo bastante afectado e incluso se han presentado bastantes casos por esta misma cuestión, vamos a decirlo, no es la palabra correcta, pero vamos a decir paranoia, pero las personas están muy aprensivas, están asustadas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está ansiosa, el sistema inmunológico se suprime y ahí sí está susceptible a agarrar cualquier patología viral o bacteriana que esté cerca de ella o que te pase por el lado. No estar paranoico, pero sí estar alerta. Alerta, porque sí. tampoco podemos bajar la guardia. La guardia diciendo, bueno, pero es que como hay tanta gente paranoica, pues no me va a pasar nada. Ni para un extremo, ni para otro, así como hay muchos dichos coloquiales que seguro a usted se le vino a la mente en este momento cuando lo estamos diciendo. Tenemos a Daniel Trun, ya esto no lo respondió, pero como esto es televisión y también personas que se están conectando con nosotros en redes sociales en este momento, tienen algunas inquietudes. Daniel Trun nos dice lo siguiente: Daniela, saludos, ¿el asma se desarrolla desde la infancia o puede aparecer en etapa adulta? El asma normalmente se presenta durante la infancia y el que es controlado va mejorando a partir de la pubertad y adolescencia. Pero podemos presentar pacientes con daño endotelial de las vías respiratorias inferiores a partir de la edad adulta, pues. Tenemos también otra pregunta. Douglas nos dice lo siguiente:
¿Qué tan cierto es que el asma puede ser hereditario? No. ¿Es un mito? Sí, es un mito, porque el asma son producidas por alergenos. Y mientras a medida que vamos fortaleciendo el aparato inmunológico y vamos estando más en contacto con estos alergenos, vamos creando los anticuerpos y vamos atendiendo una mejor respuesta hacia la enfermedad. Nos están diciendo hace unos minutos que el audio se escucha un poco bajo. Le pedimos que nos especifiquen en Instagram Live o si es en vivo para que nos puedan ayudar con respecto a ello. Seguimos revisando qué es lo que está sucediendo en este momento con las preguntas e inquietudes que tienen las personas. Vamos a ver algo. Vamos a ver los tan nombrados remedios naturales con respecto al asma. Ejemplo, el niño empieza a manifestar asma y dicen, pero es que el niño se curó porque yo le di un preparado con sábila y otros suplementos naturales. ¿Esto realmente cura el asma? No acaba de decir que el asma no se cura, que es crónica. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las personas que apuestan es por los remedios naturales? Bueno, conseguimos mejoría porque aun cuando esta parte no la vemos nosotros en la universidad, pero sí me ha tocado documentarme con respecto a esto que me acabas de nombrar, sábila y estas cuestiones que tienen ciertos efectos expectorantes, broncodilatadores. Sí, hay personas que consiguen mejoría, pero vuelvo y te repito, nosotros vemos que el paciente presenta menos crisis a medida que va aumentando las edades porque va creando los anticuerpos contra estos alergenos. Tenemos a IAS40. Esta pregunta dice lo siguiente: hay personas que jamás... Por lo general los pacientes asmáticos, con los cambios de clima, que va muy relacionado con la pregunta que hicieron anterior, que estamos presentando mucho hiperactividad bronquial, producto de congestionamiento u obstrucción de las vías aéreas superiores. ¿Ok? Que es estas cuestiones como la sinusitis, todas estas vías, que la sintomatología es muy similar y el paciente me hace hiperactividad bronquial. Pero en realidad cuando ajustamos a nivel pulmonar no vemos ningún tipo de agregados, que sí lo conseguimos en el asma. Doctor, vamos a irnos a otro pausa, aquí en nuestro espacio de Noticias Globovisión Salud, sobre la pérdida del gusto y el olfato con pacientes con COVID-19 y también la confusión que existe con algunos pacientes que creen que es alergia o que es un resfriado común o que es alguna otra patología menos el COVID-19. Vamos a la pausa con esta información, seguimos conversando con el doctor Enrique Blanco, médico internista, nos seguirá acompañando, así que si tiene preguntas sobre el asma en este momento de pandemia, que seguro existen muchísimas, nos sigue escribiendo por @DanielaJSalas y con gusto vamos a leerle la pregunta a nuestro especialista. Ya regresamos. Seguimos hablando aquí del asma, la pandemia y el COVID-19, incluso en el corte interactuando con las personas que están conectadas en este momento por el Instagram Live. Ya estamos con el doctor Enrique Blanco, médico internista, y le preguntaba justamente en el corte si existían patologías que se pudieran confundir con el asma, incluso de que estamos muy pequeños, y el tapaboca que es tan necesario en este momento, pero ¿qué pasa con nuestra respiración y el tapaboca? ¿Cómo está circulando realmente el oxígeno que puede entrar y el dióxido de carbono que estamos botando? Sí, bueno, yo siempre le recomiendo a los pacientes manteniendo las normas de bioseguridad y la distancia, ¿ok? Cada cierto tiempo hay que quitarse un poco el tapaboca porque el dióxido de carbono que expiramos nos puede intoxicar, nos pueden provocar incluso desmayos, ¿ok? Porque eso intoxica. Como te comenté hace rato, en el cuestión, antes cuando las pacientes hiperventilaban, se usaban mucho las bolsas estas de papel y se la colocaban entre la boca y la nariz, que era para que el paciente... Que lo veía mucho también en las películas. Para que el intercambio gaseoso existiera. Pero ¿qué pasa? Si tú estás con el tapaboca y no dejas que expulses bien el dióxido de carbono, te puedes intoxicar con el mismo. Tenemos aquí participación. Gils Hernández nos dice: Daniela, excelente programa. Me imagino que un familiar, porque dice mí es alérgico, tiene 30 años, pero más que el asma, tiene un problema nasal de congestión y le da con mucha facilidad. ¿Qué consejos nos puede dar? Él no está en el país, está en el Perú. Ok, a ese paciente yo le recomendaría, si no es alérgico a nada, puede utilizar un antialérgico durante todas las noches, entre 10 y 20 días, y los tópicos nasales que vengan a base de corticosteroides. Se puede colocar 2 puffs en cada fosa nasal cada 12 horas por 10 días, siempre y cuando no sea alérgico a ningún medicamento. Eso le va a mejorar el goteo nasal posterior, que es lo que le provoca la dificultad para respirar y le da los accesos de tos.
Tenemos una pregunta que también nos llega a través de Salud-GB y nos dice lo siguiente: si una persona que ha sufrido de COVID-19 y ha pasado este episodio, ¿debe tomar algún medicamento para fortalecer sus pulmones? No, no hay ningún medicamento o nada escrito que nos esté dando ninguna recomendación con respecto a mejorar el daño pulmonar, porque no ¿Existe hemos algún visto. ejercicio? Durante la recuperación puede el paciente que haya tenido un compromiso significativo, ¿verdad?, de las vías respiratorias, pueden hacer ejercicios con Triflot o incluso ejercicios siendo ya el paciente que haya presentado la complicación del COVID como tal. Tenemos una última participación y aquí vamos con las vertientes de lo positivo, lo negativo y lo que se genera a través de las redes. Dice lo siguiente, Ronnie Moreno, dice que utilizar, vamos a ver, se me perdió, el mismo usuario, ¿cierto? Dice, utilizar el tapaboca es totalmente nocivo para la salud. Nos dice eso. No es que es totalmente nocivo para la salud, es cómo lo utilicemos, la frecuencia con la que lo utilicemos, porque imagínense ustedes, por ejemplo, los cirujanos en general que utilizan hasta 4 o 5 horas un Nosotros en tapaboca la en terapia quirófano. intensiva estamos 24 horas de guardia con un tapaboca puesto. Entonces Pero no es que es totalmente nocivo. No, es una... Es cómo lo utilicemos. Sí, y aparte que es una de las medidas más recomendadas de la protección. Entre las que yo recomiendo, esa es la que más recomiendo. Distancia Ahora, con los física guantes, y la... y el lavado de las manos. El uso de los guantes sí es verdad que no estoy de acuerdo para nada, porque tenemos el resto del cuerpo, tenemos poros. Claro, y tenemos los guantes, pero si no lo lavamos, desinfectamos y nos tocamos la cara, no estamos haciendo nada. Pero es que el guante nos está cubriendo de aquí para acá. Lo que llaman la falsa percepción de seguridad. Correcto. Doctor, finalizamos. ¿Cómo lo contactan? A través de Movilidad BZLA y Tu Internista CCS, que es mi cuenta de Instagram. Estamos a la orden para En el atenderlo. Twitter, CCS. No, Tu Internista CCS. Ok, ahí está la Y cuenta. Movilidad BZLA. Muy bien, ahí tienen las cuentas de nuestra tienda para hablar un poco sobre el COVID y los pacientes asmáticos. Ya saben, no suspender los tratamientos, llamar al especialista. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Gracias por las personas que interactúan con nosotros y se conectan todos los días a través del Instagram Live por @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.